Y la verdad es que con la resurrección de Jesús, todos aquí tenemos derecho a la resurrección también. Todos aquí hemos resucitado. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos aquí han resucitado con Jesús? Gloria a Dios. Aquí lo que hay es puro santo, Padre. Y con la resurrección que vino, perdón y gracia. Perdón y gracia. Diga, yo tengo el perdón y tengo la gracia. Ve a la persona que tiene a su lado y dile, qué bonita te queda la gracia. Cuando uno tiene gracia, uno se pone, mire, pone lindo. Gloria a Dios. Pero para gozar de esa bendición y de esa gracia, ay papá, que es donde la cosa se pone buena. Hay que estar claro en la palabra, hay que estar claro en lo que tenemos que hacer. Y Lucas, capítulo 24, ciertamente es muy largo para leerlo todo, sí. La mayoría de las veces hablo 1 hora y media, imagínense si leemos todo Lucas 24. Pero sí voy a leer algunos capítulos claves, unos versículos claves, que nos interesan y que nos va a llevar a entender, en realidad, más allá de la resurrección. La resurrección no quedó allí, ay, Jesús subió, ay, Jesús venció la muerte. No, la resurrección va mucho más allá. Amén. Vamos a buscar Lucas capítulo 24 y vamos a leer desde el versículo 13. Me dice un amén cuando lo tenga o pónganlo allí en la pantalla. Vamos a leerlo versión moderna, como ustedes saben que soy, para que lo podamos entender mejor. El versículo 13 dice: ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban a Emaú, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se le acercó y empezó a caminar con ellos. Pero ellos no le reconocieron. Jesús le preguntó: ¿de qué están hablando por el camino? Los 2 discípulos se detuvieron. Sus caras se veían tristes. Y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo a Jesús: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Jesús preguntó: ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron: lo que han hecho con Jesús, el profeta de Jerusalén. Para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. Pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran clavándolo en la cruz. Préndeme este micrófono, ok, porque este como que le falta batería. Fíjense aquí. Estos versículos nos llevan al primer punto que vamos a estudiar hoy. El primer punto es que algunas realidades hacen fallecer nuestras esperanzas. Y lo peor aún, nos llenan de tristeza. Y la tristeza es una venda peligrosa para todo cristiano. Repita conmigo. La tristeza es una venda peligrosa para todo cristiano. La tristeza se desprende de muchos sentimientos, por la pérdida de alguien, porque terminé con la novia, porque terminé con el novio, porque mi mamá me regañó. X circunstancias, hay muchas circunstancias de tristeza, tal vez porque no conseguimos algo al momento que lo queremos. Pero déjeme decirle, cuando permitimos que la tristeza entre en nuestra vida, también permitimos que el enemigo nos encadene al mundo otra vez. Yo no sé si escucharon la canción. Cambiaré mi tristeza en gozo, en baile. Libre soy, la otra canción. Libre para correr, para danzar. Cuando usted permite que la tristeza entre a su vida, usted se encadena nuevamente al mundo. Y la tristeza no le permite danzar, no le permite cantar, no le permite correr, no le permite avanzar. ¿Está aquí conmigo? La tristeza lo encadena al mundo y no lo permite avanzar. Y fíjense, cuando usted se encadena al mundo, nuevamente usted queda completamente ciego.
queda completamente ciego y no ve más allá de lo que ven sus ojos naturales. No ven la presencia de Dios en su vida. Fíjense, versículo 15. Jesús se le acercó y empezó a caminar con ellos. Y ellos no le reconocieron. La tristeza le había vendado los ojos. Su angustia los dejó ciego nuevamente. No podían ver más allá de lo natural. ¿Está aquí conmigo? Y en muchas ocasiones nos preguntamos: ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no te veo? No me levante la mano quien lo haya hecho, porque yo también lo hice una vez. No te veo, Señor. ¿Dónde estás? ¿Por qué me abandonaste? Fíjense, más importante aún, ¿por qué nos preguntamos esto? Porque toda persona en algún momento de nuestra vida nos hacemos esta pregunta: Señor, ¿por qué me abandonaste? Señor, ¿por qué me olvidaste? Señor, ¿por qué me dejaste? Señor, ¿por qué no estás conmigo? ¿Cierto? Se la han hecho. Yo me la he hecho también en algún momento de la vida. Pero ¿por qué sucede esto? Yo diría porque muchas ocasiones creemos con la boca y no con el corazón. En muchas ocasiones decimos: yo creo en Dios sobre todas las cosas. Viene la situación, viene el problema: Señor, ¿por qué me abandonaste? Creemos de boca y no de corazón. No creemos con convicción. No creemos con absoluta fe. Y fíjense, la realidad era que Jesús había muerto. Ciertamente había muerto. Ya no estaba entre ellos. Y ellos habían entristecido, se habían desanimado. Todos los discípulos estaban tristes, apáticos. Pero es muy interesante ver que Jesús estaba caminando con ellos. Jesús andaba al lado de ellos, así como está al lado tuyo. Gloria a Dios. ¿Quién dice un amén a eso? Estaba caminando al lado de ellos, pero ellos no lo podían ver. No lo veían como tal. Se habían olvidado de las promesas. Se habían olvidado de las promesas de la resurrección. Esa promesa que el mismo Señor le había dicho. Se habían olvidado de eso. Y fíjense, la tristeza lleva el desánimo. Y este sentimiento en muchas ocasiones nos lleva a pensar que hemos fracasado. Cuando usted se desanima es porque piensa: ay, no, ya, eso yo no lo pude hacer. Fracasé. Y el fracaso lleva a la muerte espiritual. Ese sentimiento del desánimo, del fracaso, lleva a la muerte espiritual. Y fíjense, en el versículo 21, más adelante dice: nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días murió. Ellos dan por sentado aquí que todo había sido un fracaso, que todas las promesas de Jesús no eran ciertas. Ellos habían dado por sentado que Jesús no había podido vencer a la muerte. Tenían el pensamiento de: nosotros pensábamos, creíamos que era el Redentor, teníamos la esperanza, pero han pasado 3 días y no sabemos nada. 3 días y no sabemos nada. Nada ha sucedido. El desánimo aparece cuando el tiempo pasa y no tenemos los resultados que nosotros esperamos. No los resultados de Él, sino los resultados que nosotros esperábamos. Basamos nuestra esperanza o nuestra fuerza, nuestros anhelos, lo basamos en lo que nosotros queremos y no en la voluntad de Él. Olvidamos por completo que todo cristiano vive bajo la voluntad de Dios, bajo su tiempo. Y mire, fíjense, este punto es interesante porque cuando nos adentramos y estudiamos teológicamente, se puede llegar a una conclusión. Yo ayer lo conversaba con mi esposa.
Y si usted estudia la palabra bien a fondo, usted puede llegar a la conclusión que no hacían falta 3 días para que Jesús resucitara. No hacía falta 3 días. Jesús era Dios, es Dios. Y fíjense, tal vez, porque la palabra nos dice el tiempo exacto, tal vez no, los 3 días no fue el tiempo exacto que tomó para que Jesús resucitara, pero la palabra ciertamente no nos precisa el tiempo de su resurrección, sino que nos precisa es el tiempo cuando ellos fueron a la tumba. El tiempo cuando ellos se dieron cuenta. Jesús pudo haber resucitado 2 segundos después de haber puesto la piedra, pero ellos se dieron cuenta cuando vieron la tumba vacía. ¿Qué quiero decir con esto? En ocasiones Jesús actúa en nuestra vida, en ocasiones Jesús actúa en nuestros milagros, pero a nosotros nos cuesta tiempo darnos cuenta de lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Me está entendiendo esto? Jesús actúa en el momento y te da el milagro, pero la falta de fe, nuestra falta de fe en ocasiones no nos deja ver el resultado, no nos deja ver nuestro milagro. Nos cuesta creer en las promesas que Él nos ha dado. Nos cuesta creer porque nosotros queremos ver de inmediato la solución. Y esto nos lleva al segundo punto. El segundo punto es que debemos recordar y confiar en las promesas que Él nos ha hecho. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos recordar todo el tiempo? ¿Cómo podemos confiar todo el tiempo en sus promesas? Número 1, debemos despojarnos de la incredulidad. Debemos sacar la incredulidad de nuestro corazón. El versículo 22 nos dice: esta mañana algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se le aparecieron y le dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. ¿Por qué llegaron al sepulcro esas mujeres? ¿Por qué llegaron a la tumba? ¿Por qué llegaron? Muchos dirán, bueno, porque es que llegaron supuestamente a ungir el cuerpo de Jesús. Llegaron a ungir el cuerpo de Jesús porque sabemos que no lo pudieron ungir porque ya ahí se acercaba el día del reposo y tuvieron que hacer las cosas rápido. Y ellas tomaron como excusa que tenían que ungir el cadáver de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque estas mujeres que eran seguidoras de Jesús, estas mujeres que estaban allí con Jesús, que lo habían escuchado, estas mujeres que habían hablado con Jesús directamente, que sabían lo que sucedería, que Jesús ya le había dicho lo que sucedería. Sin embargo, ellas se fueron al sepulcro, no a ungir el cadáver. Ellas tenían duda. Ellas tenían dudas. Porque si ellas hubiesen tenido la fe, la convicción, la confianza, habían creído completamente en las promesas de Jesús, ellos hubiesen dicho: ¿para qué vamos ahí si no está allí? ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Si ellos hubiesen creído de verdad, completamente, con seguridad, que Jesús no estaría allí, que Jesús iba a resucitar, ellas no hubiesen ido. A usted cuando le mandan a hacer algo y que usted dice: no, hermano, pero ya eso ya lo cambiaron de allí, usted va hasta allá. Usted camina hasta allá. Usted camina por la curiosidad. No, vamos a ver, porque a mí me dijeron que lo cambiaron, pero de todas maneras voy a ir a ver. Y eso pasa porque usted no confía en la persona que le dijeron cambiaron el lugar. ¿Están allí? ¿Están aquí conmigo? Sobre todo las esposas, cuando uno le dice: no, mi amor, ya eso no está ahí. No, déjame ver. Déjame llegar hasta allá. Todos los casados lo sabemos. Estas mujeres fueron igual.
Estas mujeres dudaron de la promesa de Jesús. Y agarraron como excusa: hay que ungir el cuerpo del Señor. Tenemos que ir a ungir el cuerpo del Señor. Pero si tú tenías la confianza de que el Señor iba a resucitar, ¿para qué ibas a ungir? ¿Qué cuerpo ibas a ungir? ¿A dónde ibas a ir? ¿Qué ibas a hacer? Asomarte ahí. ¿Será verdad lo que dijo Jesús? ¿Será verdad? Mire, esa de confianza, esa falta de confianza en Dios, esa duda, se las implantó el enemigo. Al igual como a veces nos implanta dudas a nosotros. Porque nosotros decimos: sí, Señor, yo confío completamente en ti, pero ¿será que me vas a ayudar? ¿Será, Señor? ¿Será que tú tienes la capacidad?